realidad recursos de apelación, la forma en la que estos se plantean, qué dificultades podemos tener. Y la clase siguiente pasaríamos recién al módulo 5 que va, creo que da el doctor Aceves. Así que bueno, me quedé sin presentador, nos quedamos solos, cambiamos módulo, pero seguimos. Bueno, espero que eh, sea una buena clase. Cualquier consulta que quieran hacerme, me interrumpen. Es mejor, me parece para mí, hacerlo en el momento que tener que volver o que se olviden cuál es la pregunta que querían hacer. No me incomoda para nada, al contrario, si es interactuado, es mucho mejor y creo que es, bueno, por lo menos para mí, un tema apasionante, así que hay mucho para consultar, mucho para ver con respecto a los recursos. ¿Sí? Jo- si no, vas a tener que leerme vos igual me vas a tener que leer el chat. Ah, bueno, Chicos, buenas noches a todos, colegas. Vamos a habilitar para reactivar el audio y así los podemos escuchar a ustedes aquí en el salón. Entonces, quien quiera hacer uso de la palabra, ¿sí? Como dijo la doctora, no tiene problema en que la interrumpa. Lo que sí, yo voy a estar controlando desde aquí atrás que no se le abra el micrófono por accidente, ¿sí? sí, por favor. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, eh, creo que en cuanto a las formas de plantear las incomodidades o los disgustos que podamos tener a una resolución, cualquiera fuera, tenemos varios medios de defensa, porque no dejan de ser medios de defensa, que son los recursos. Hay distintos tipos de recursos. Vamos a exponer sobre los recursos de apelación porque es lo que nos abre la puerta, digamos, para poder analizar también después los recursos extraordinarios. Los recursos comunes o los ordinarios, digamos, que el de apelación no deja de ser un recurso ordinario, pero los previos a estos son más sencillos. Yo creo que en estos todos nos manejamos perfectamente con respecto a la aclaratoria, que es solamente para cualquier inconveniente, dato que no esté justamente claro o que necesite modificar pequeños detalles o datos, pero no cambia el fondo de la cuestión. Los recursos de revocatoria, que bueno, también van contra cualquiera o se pueden plantear contra cualquier resolución, ya sea interlocutoria, incluso las sentencias mismas y las providencias simples, pero que si bien causan un gravamen, este no es tan grave como para poder plantearlo y resolverlo en la primera instancia. Ambos son planteados ante el mismo juez que dictó la resolución y son resueltos por el mismo juez. La diferencia que tenemos con el recurso de apelación es que se plantea ante el mismo juez que dictó la resolución, que disgusta o que causa un gravamen, pero este debe ser irreparable de alguna medida y no lo resuelve el mismo juez. Es decir, lo resuelve un juez superior o una alzada, ya sea esta unipersonal o pluripersonal, pero no el mismo juez de la causa que dictó la resolución como las anteriores. No me quiero detener en los otros recursos porque me parece que, salvo que me pidan que algo en particular, pasamos directamente a los recursos de apelación. El, re- el recurso de apelación no significa que se trata de una nueva instancia. Tampoco es un nuevo proceso y por más que sean otros jueces, no es un nuevo análisis, digamos, de de la causa, sino que simplemente es una revisión que hace otro tribunal, no el que dictó la resolución,
para confirmar, modificar o alterar de alguna u otra manera la resolución que dictó el juez de primera instancia. Hablo de primera y segunda instancias a modo de revisión, ¿sí? Porque puede tratarse de juzgados de paz que no dejan ser de primera instancia y la revisión o a través de la apelación lo hace otro juez de primera instancia que es unipersonal. Entonces, lo que quiero que noten, lo que quiero que quede claro es que lo revisa otro tribunal, lo revisa otro juez a esta sentencia, justamente para no violar el derecho de defensa, porque si, eh, ahora vamos a ver cómo se puede llegar a plantear, porque si el mismo juez está convencido de lo que hizo, no quiere revocar, no quiere modificar, vamos a violar de una u otra forma el derecho de defensa de las partes, que pueden asistirle razón. Es más, generalmente asiste razón si es que está bien fundado. Entonces no hay una nueva instancia, simplemente la revisión solo de la sentencia. Es decir, no hay un nuevo proceso, no se abre la causa a prueba, salvo casos especiales, pero en principio, eh, salvo casos especiales de sentencias definitivas, pero en el principio general es solamente la revisión de lo que dijo el juez de primera instancia. ¿Qué características tiene entonces este recurso de apelación que es planteado ante el juez que dictó la sentencia o la resolución, pero que es resuelto por otro juez? Primero, en principio, bueno, lo que recién les dije, no hay un nuevo juez. Que la persona que resulta ganadora en cierta manera, porque no es triunfador hasta que la sentencia no quede firme, pero en cierta manera esta sentencia lo beneficia, no puede apelar, porque se supone que salió conforme y ganador con la sentencia. Entonces, ¿quién es el que va a plantear el recurso de apelación? El vencido o el posible vencido, por lo menos hasta este momento que se dicta en primera instancia. Es inadmisible el recurso de apelación ad eventum, que significa antes de que sucedan los hechos. Es decir, por la mera posibilidad de que traiga una consecuencia, no se puede apelar, porque no se puede dictar un fallo de resolver alguna cuestión con la posibilidad de algunas consecuencias. ¿Me entienden? Es decir, el agraviado, el recurrente, el que plantea el recurso de apelación, tiene que manifestarse en los agravios que realmente lo está afectando, que realmente sucede en él una falta grave o lo está dañando esa resolución. No que posiblemente lo pueda llegar a dañar. Esa posibilidad no existe para poder plantear el recurso, ni ahora ni después. Es decir, va a ser rechazado el recurso o va a ser inadmisible por falta realmente de agravios, porque todavía no existe tal agravio. O sea, no puede ser a futuro. El interés en los agravios, el interés en revocar esa sentencia tiene que ser actual, tiene que ser cierto, posible, firme, en el momento de plantear el recurso, y debe sostenerse este interés al momento de resolver. Porque se plantea el recurso, se eleva la causa a la alzada o al tribunal que lo tenga que resolver, y durante ese periodo, desde que se presenta el recurso, los agravios con el recurso, y lo resuelve la alzada, se debe mantener el interés, porque si el interés no se mantiene, no tiene sentido, no tiene razón de ser dictar una sentencia en la alzada que confirme o que modifique, depende de lo que se haya apelado, la sentencia de primera instancia. ¿Se entiende? Es decir, nuevamente en realidad ya no tendría sentido hacerlo. No sería inadmisible porque el recurso se admitió. Lo que sería inadmisible es volver, por ejemplo, modificar o pedir que se dicte una nueva sentencia o una nueva resolución sin que el recurrente tenga ya interés en la misma. Es decir, sería abstracta en realidad la resolución de ese recurso.
Ay, me pierdo con esto. Bueno, ¿cómo se da esto? A través de un sistema de la doble instancia. Bueno, acá más o menos lo que recién les decía, que es lo que necesitamos para que la alzada o el Tribunal Superior pueda confirmar o modificar total o parcialmente una sentencia o una resolución que sea apelada, es que debe ser impuesta por la persona que se siente agraviada o que se sintió vencida en esa primera sentencia o en esa primera resolución. No puede ser con causas a futuro, tiene que mantenerse el interés tanto al presentarse como al momento de resolverse. Bueno, este sistema de la doble instancia, que es lo que se garantiza a través del recurso de apelación, es decir, lo planteó ante el juez que lo dictó, pero lo resuelve otro juez u otro tribunal, garantiza el derecho de defensa que recién les decía y el cumplimiento de lo que establece la Corte Suprema en reiterados fallos y también los distintos tratados constitucionales o de carácter constitucional en cuanto a su revisión. O sea, el recurso de apelación presupone la existencia de dos instancias. En materia ordinaria, estamos, porque los recursos que vemos, el recurso de apelación que lo vemos en materia ordinaria. Los extraordinarios son los que superan a este ya resuelto por la primera instancia, es decir, los que podríamos apelar ante el Superior Tribunal, ante la Cámara Federal o la Corte Suprema. Entonces, estamos dentro de los recursos ordinarios. El principio general es sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo reitera en cada uno de los fallos, aunque no sea la cuestión de la apelación, siempre lo recuerda en algún párrafo la Corte de mantener siempre esta garantía constitucional de la doble instancia o de la revisión, también llamada de la revisión. Por aplicación del artículo 8, inciso 2 de la Carta de los Derechos Humanos, los distintos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional que integran el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, es decir, garantizar esta doble instancia. Es este el principio del recurso de la apelación, que no sea revisado por una sola persona, por un solo juez, en una misma circunscripción con las mismas características, sino que exista la posibilidad siempre de que le dé otra mirada, otra vista, un tribunal distinto al que está tratando la causa. Bueno, este recurso tiene algunos requisitos en cuanto a la interposición, es decir, no va para cualquier resoluciones, no lo puedo plantear en cualquier momento, debo tener algunos requisitos en cuenta para que se pueda admitir este recurso de apelación. En principio, la forma que es ante el mismo juez que lo dictó, siempre y cuando este juez haga lugar porque encuentra agravios o puede rechazarlo. En caso de que lo rechace, de todas maneras, puedo ir a la segunda instancia como garantía constitucional por un recurso de queja, porque se me denegó esta apelación. ¿Se entiende? Es decir, la apelación la presento ante el mismo juez que dictó la resolución. Él la debe elevar para que un tribunal superior o distinto lo resuelva. Si lo deniega antes por improcedente o porque considera que no hay agravios suficientes para conceder la apelación y se mantiene la resolución en su juzgado, haciendo uso de las garantías constitucionales de la doble instancia, lo que me queda por hacer es plantear un recurso de queja por apelación denegada directamente ante la alzada. Es decir, no es que porque el juez lo considera que es inapelable, yo me quedo con la sentencia de primera instancia. ¿Está? Tengo otra opción que es el recurso de queja. Es decir, esta es la garantía, esta es la importancia de tener esa doble instancia o por qué la Corte insiste siempre en que debe existir la revisión de una segunda instancia. ¿Cuál es la oportunidad para interponer el recurso de apelación?
Eh, siempre depende del tipo de proceso y depende del tipo de resolución, pero en las sentencias de los procesos ordinarios, 15 días. Pueden existir otros especiales o que estén especificados en forma taxativa, que son generalmente de 10 días, por ejemplo, los ejecutivos. Y los interlocutorios comunes de 5 días. Si se presenta en una audiencia, tiene que ser inmediatamente. Es decir, si planteo la apelación en una audiencia, es decir, en forma verbal, en el mismo momento tiene que resolverse. Ahora, ¿desde cuándo comienzan a contarse esos días? Desde el día, como todos los tiempos procesales, el día siguiente posterior a la notificación. Ahora hay que tener en cuenta qué formas de notificación vamos a tener, depende del tipo de resolución que vamos a atacar o que vamos a recurrir. Si es una sentencia, sabemos que la sentencia tiene que ser notificada por cédula en el domicilio real. Entonces, una vez que la cédula llegó al domicilio, a partir del día siguiente de la notificación, comenzarán a correr los plazos. Si fuese en forma electrónica, al día siguiente de la notificación, día hábil siguiente de la notificación en que se recibe la cédula de la sentencia. Si son resoluciones interlocutorias o providencias simples, pero que causan un gravamen o pueden llegar a causar un gravamen reparable, desde el día siguiente a que salió a notificación por Ministerio Legis. Si ese es el medio de notificación, porque sabemos también que hay providencias que se ordenan notificar por cédula porque el juez dispuso que sea notificado por cédula. Entonces, esperamos que llegue la cédula, ya sea por sistema electrónico o física, y a partir de ahí comienzan a correr los plazos para interponer el recurso de apelación. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, ese plazo también es individual. Individual me refiero tanto para el actor como para el demandado o para la parte que quiera apelar, partes dentro de la misma parte, perdón, el que quiera apelar. Es decir, no es que tengo que esperar que se notifiquen todos. Notificado quien quiera recurrir, el plazo es individual, comienza a correr para él. Eh, bueno, qué efectos tiene el planteo de este recurso? Si interrumpe, si suspende o si abrevia los plazos. Eh, Puede suceder que se pongan de acuerdo entre las partes en suspender, pedir la suspensión de los plazos para poder interponer el recurso de apelación. En ese, ya están notificadas y los plazos están corriendo. Pueden las partes pedirla. Esta suspensión se puede dar siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y lo deben pedir por escrito, no en forma verbal. Si se produce una audiencia y las partes se ponen de acuerdo y piden, no va a ser aceptada hasta que no esté planteado por escrito y en acuerdo por las partes. Está ante el secretario y certificado. O sea, es decir, que se deje constancia que realmente hay acuerdo para poder suspender los plazos. Porque si no, la carga de no contar los plazos o de perder la posibilidad de plantear un recurso cae sobre el juez. Entonces las partes tienen que ponerse de acuerdo, en caso que sea acuerdo de las partes. Puede también decidirlo el juez si es que hay un peligro de la pérdida de algún derecho o falta algún requisito, el juez de oficio puede interrumpir o suspender o abreviar los plazos para plantear la apelación. Hay muchos casos en que los plazos se abrevian por una cuestión de necesidad como alguna persona vulnerable, de que esté en forma grave enferma, entonces el juez ordenará, sin acuerdo de partes, ordenará acortar los plazos para poder apelar o plantear los recursos de apelación o hacer efectiva la ejecución de la sentencia, eh, estando en un proceso ordinario. Supongamos que los plazos tienen que ser de 15 días, pero en ese mismo proceso surge el inconveniente de tener la enfermedad de una persona grave y tengan que acortarse los plazos, el juez lo dispone por una simple providencia y notifica a las partes del acortar los plazos.
Bueno, ¿cómo se plantea este recurso de apelación? Establecidos, notificados, comienzan a correr los plazos, planteo el recurso de la persona que se encuentra agraviada o afectada y lo puede hacer o puede quejarse de la resolución con una simple reposición, es decir, un recurso de revocatoria, nada más, que se presenta ante el mismo juez que la dictó y la debe resolver el mismo juez que está a cargo de la causa. Puede plantearse una simple apelación, solamente apelar y que directamente lo resuelva la alzada, o puede plantearse una revocatoria con la apelación en subsidio. Es decir, primero resuélvame usted, cambie lo que yo necesito que se cambie, o lo que me afecta, y si no lo hace, me queda abierta la posibilidad de que la alzada lo haga o lo revise por lo menos. Ahora, hay algunas resoluciones, como las sentencias definitivas, que no puede, que necesitan ser solamente apeladas, o el único recurso que les toca o les podría, o por los cuales se podría revisar es el de apelación. La revocatoria con apelación en subsidio es una garantía más que tiene el apelante o el quejoso de que se revea en primera instancia ante el mismo juez, si es que el juez se convence de que el agravio realmente es grave y que se equivocó, lo revoque. Y si no lo hace, bueno, tengo un plazo más para correr con la apelación y que lo resuelva la alzada. Ustedes saben que tenemos plazos establecidos, pero los plazos reales en tribunales no son los mismos. Entonces, cuanto antes se resuelva esto, mejor. Si existen la posibilidad de plantear este tipo de recursos, con más razón tenemos que hacer uso de ellos. Entonces, la simple apelación es manifestar los agravios que considera que esta resolución le afecta y el juez, si hace lugar al mismo, sustanciará la apelación, perdón, la revocatoria no se sustancia, la denegará y el plazo termina con la revocatoria. Es decir, perdí la posibilidad de que sea apelado. Pero puede ser que también considere de que, bueno, yo intenté, sé que no hay agravio suficiente como para una apelación, entonces acá se terminó. Si planteo solo la apelación, solamente lo voy a poder hacer para las resoluciones interlocutorias o las sentencias. Las providencias simples que causan gravamen irreparable lo tengo que justificar de la misma manera que manifiesto los agravios en una apelación. Es decir, no es solamente plantear un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque esta apelación tiene que ser sustanciada a la contraria. Y si no hay agravio suficiente en una providencia simple, el juez no va a sustanciarlo directamente, va a declarar inadmisible la apelación. Entonces, qué es lo que conviene hacer, si es que considero que existen realmente agravios y que los puedo fundamentar, plantear primero una revocatoria ante el mismo juez para que el juez lo resuelva, puede ser que lo resuelva, revoque y se termina, o plantear una revocatoria con apelación en subsidio, lo que significa que el primer plazo va a correr para la revocatoria. El juez que lo recibe, que dictó la resolución y que debe resolver, lo debe resolver en el plazo que a él corresponde de 5 días. Si rechaza esa revocatoria, yo planteé la apelación en subsidio, pero la apelación lleva una sustanciación. Entonces el juez resuelve la revocatoria, deniega la revocatoria y sustancia, no es que resuelve ya la apelación, sino que sustancia la apelación a la contraria. Por 5 o 10 días, lo que corresponda según los plazos procesales del tipo de proceso. Sustancia la apelación, la contraria dirá lo suyo y recién ahí se concederá la apelación una vez contestada o vencido el plazo para contestar de la contraria al recurso de apelación. Es decir, la revocatoria no se sustancia, se resuelve.
Se concede o se deniega, pero se resuelve. Lo que sí se sustancia es la apelación. Ahora, si se hizo lugar a la revocatoria, no es necesario sustanciar la apelación porque ya solamente a la contraria se le va a notificar la revocatoria, la nueva resolución. ¿Estamos? Bueno, ¿qué procedimientos tenemos? Bueno, pueden ser, como yo les decía, simultáneos o pueden ser por separado, revocatoria o simple apelación. Lo que no debe faltar en ninguno de ellos es la motivación. Es decir, debe estar claramente fundamentado, manifestado los agravios y fundado cada uno de los agravios. Porque la simple manifestación no hace a la apelación. La apelación es el cambio total de criterios y de fundamentos que dio el juez en una sentencia o en una resolución. Entonces lo que hay que atacar es esos fundamentos del juez y de qué manera agravian al quejoso o al recurrente. Entonces debe estar fundamentado. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, yo le quería consultar cómo es el caso de la regulación de honorarios con respecto a la instancia de apelación, porque si bien es el mismo procedimiento, es otra instancia. Entonces, ¿cómo se pediría ahí la regulación de honorarios? Bueno, las costas y las regulaciones se piden siempre con con los mismos recursos, con los mismos escritos, por lo menos las costas. Entonces, la instancia superior regula sus honorarios en cuanto al tratamiento de esa instancia superior. Los honorarios de primera instancia los regula el juez de primera instancia, que puede tener dos criterios: regularlos en la misma sentencia, que sería lo ideal, o bien regularlos una vez que se inicie la ejecución de esa sentencia. Es decir, hay jueces que lo dejan para regulan después de la sentencia. Son criterios, no lo entendí nunca mucho, pero son criterios. El principio general es que se regulen los honorarios con la sentencia. Por ello, la alzada o el Tribunal Superior debe regular los honorarios del trabajo que se hizo en la alzada, que generalmente es el 30% de lo que se regula en primera instancia. Ese más o menos es el principio, por lo menos de las distintas cámaras acá, las distintas salas. Puede variar, pero tiene que estar fundamentado. Es lo que más o menos se proporciona en razón de lo que establece la Ley de Regulación de Honorarios. Pero al ser otra instancia, esa instancia es la que debe regular el trabajo de los profesionales. Gracias, perfecto. Quedó. Bueno, eh, estoy yendo para atrás. No, había que avanzar. El proceso avanza, no retrocede. Bueno, eh, bueno, esto es más o menos lo que recién les explicaba en cuanto a las formas, a los plazos, cómo se interponen, cómo se conceden. La concesión de la apelación la hace el juez de primera instancia. Es decir, si él concedió la apelación para que la alzada lo trate, debe manifestar de qué manera lo va a conceder. Esto va a variar si es una sentencia definitiva, si es una resolución interlocutoria que resuelve solo cuestiones incidentales o de pedir tratamiento en la causa previo a la sentencia definitiva, o si es una providencia simple, y cómo impacta a las partes, no solo al recurrente, sino a la contraria, a quien quizás le beneficia la sentencia y puede y quiere hacer efectiva la misma. Puede concederse libremente y únicamente cuando sea apelada la sentencia definitiva en los procesos ordinarios o sumarios. Los ejecutivos también pueden darse de esta manera. Y autoriza la apertura de pruebas de aquellos hechos que no pudieron probarse en primera instancia, pero que fueron reservados para su tratamiento en la alzada. Estamos hablando de las sentencias definitivas, ¿no es cierto? En ese caso, si se concede de esa manera, existe la posibilidad de poder hacerlo de esa manera o poder pedir la apertura de pruebas
o rever las pruebas que no se vieron en primera instancia, siempre y cuando se haya hecho reserva de las mismas o se hayan manifestado las mismas. En relación a todos los casos, la alzada resuelve con los mismos elementos que tuvo el juez de primera instancia. Bueno, ¿qué pasa con los agravios? Es decir, venimos hablando de que hay que manifestar los agravios para poder plantear el recurso de apelación. En principio, los agravios son aquellas afecciones que de los mismos justiciables, es decir, no de los abogados, sino del justiciable mismo, y que le afecta la decisión judicial porque no es acorde a la petición de la demanda o de la contestación de las demandas, o sea, su propia pretensión, o porque haciendo mención a su pretensión, modifica totalmente lo esperado en el escrito postulatorio, es decir, en la demanda o en la contestación de la demanda. Es decir, lo afecta el fallo más de lo que él pretendía antes de presentarse a juicio. Porque una cosa es, yo pretendo algo y puede ser que no me hagan lugar. Pero otra cosa es que yo pretendo algo, pero encima la sentencia me agravió más la pretensión, o sea, vulneró más mi pretensión. O sea, lo agravó, no me dejó en el mismo lugar, sino que encima me agravó. Esos son los agravios. Es la situación perjudicial en la que se ve el justiciable. Estos agravios pueden ser con respecto a la sentencia o a las resoluciones en forma total o en forma parcial. Es decir, puede afectarme toda la decisión o puede afectarme una parte nada más de ella. Y esta afectación puede ser en forma cualitativa o puede ser cuantitativa. Motivo por el cual es lo que se debe expresar en la sentencia. No solamente quejarse en modo general o plantear me agravia la sentencia de todo lo dicho, porque si no se expresa puntualmente, no se entiende y la sentencia va a ser denegada, perdón, la queja va a ser denegada, la apelación. Ahí está. Bueno, ¿qué diferencias hay en estos agravios? Puede haber un vicio de error que hace a la fundabilidad del agravio. Es decir, no puedo cometer el error de contradecirme, por ejemplo. Pedir una cosa y decir que el juez me dio lo mismo, pero me quejo porque me faltó, o sea, le faltó uno de los contenidos. Es decir, el error, el vicio que tiene la sentencia, tiene que estar fundado para que el agravio sea válido. Y se debe invocar. Ese es un requisito de admisibilidad. Si no invoco agravios, no hay recurso. Puedo decir, recurro, me quejo de la sentencia, pongo jurisprudencia en contra de lo que del decisorio, puedo manifestar pruebas, pero si no manifesté los agravios en forma clara y precisa, no existe agravios, no hay recurso. La apelación tiene que tener los dos agravios, tanto fundados como admisibles. Para eso tengo que decir por qué hay error, dónde está el error, cuál es la contradicción en la sentencia y en qué me agravia, en qué me afecta esa decisión. Bueno, el recurso, hoy les decía, tiene que ser, se tiene que sustanciar a la persona a la cual se beneficia o la no recurrente y tiene que hacérselo por escrito. Lo que puede plantearse es que la resolución afecte a los dos. A uno beneficia más y a otro beneficia menos, o a uno afecta más y a otro afecta menos. Entonces, ambos quieren recurrir, pero el recurso de uno, el cambio de decisión de uno puede afectar al otro, que lo benefició un poquito más en primera instancia. Entonces existe un juego de espera, de a ver quién recurre primero y qué recurre,
porque el recurso se tiene que sustanciar en la otra parte. Si la otra parte tiene que saber que hay uno que recurrió. Entonces se espera a ver qué recurre, qué agravios manifiesta. Si me va a afectar, lo dejo pasar. Contesto nada más y listo. Ahora, si su recurso no me va a afectar, si sus agravios no me van a beneficiar en nada, sino que sigo afectada por la parte que no me benefició en la sentencia, puedo recurrir si tengo tiempo o si no al momento de contestar ese recurso en la alzada, manifiesto cuál es mi agravio también. ¿Se entiende o no? Son dos partes. La sentencia siempre beneficia a uno, total o parcial. Si es parcial, beneficia un poco a uno y un poco al otro. El que resulta más afectado recurre y el otro va a estar esperando si recurre o no recurre. Depende de lo que recurra el primer recurrente. Pero si venció el plazo para poder recurrir, porque tiene que sustanciarse, lo que puedo hacer es, al momento de contestar ese recurso, porque me sustanciaron, significa que yo puedo decir algo. Entonces, al momento de decir algo, manifiesto los agravios, sumándome a los agravios del primer recurrente. ¿Se entiende? Se presenta en esta instancia y el juez lo va a conceder en las formas que tenga que concederlo y se deberá sostener ese recurso en la alzada. No sé si se acuerdan, antes de la reforma del código simplemente se planteaba la apelación o la revocatoria con apelación en subsidio y la apelación se sostenía directamente en la alzada. Es decir, se manifestaban los agravios en la alzada. Como esto violaba el principio de defensa en realidad, porque no sabíamos si se concedía o no y los plazos comenzaban a correr, o sea que ya para cuando llegaba a la alzada tenía 2 o 3 días nada más, se debe plantear el recurso de apelación y los agravios y su fundamentación ya en primera instancia. Lo que se hace ahora en la alzada es sostener lo que se dijo en primera instancia, nada más. No volver a repetirlos, ¿está? Pero se debe sostener la alzada, justamente porque les decía hoy que uno de los requisitos es mantener el interés en el recurso al momento de plantearlo y al momento de resolverse. Entonces, ya tengo allá, ya lo tengo en la alzada, se debe mantener el interés en ese recurso. Es simplemente por ello. Bueno, ¿en qué condiciones? Bueno, el recurso, en realidad lo que recién les explicaba, el recurso es personal, lo agravia a un justiciable, por lo tanto ese justiciable debe manifestar los agravios que a él le afectan, no el de la contraria, ni tampoco de los que no son parte en el proceso. Lo que puede hacer la otra parte es sumarse después a los agravios al momento de contestarlo, es lo que recién les decía, pero es personal. Debe ser real y debe ser actual. Y debe mantenerse en el tiempo hasta el momento de resolverse. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿qué impericias tenemos al momento de plantear a veces los recursos y por eso son denegados o se encuentran mal planteados y perdemos la posibilidad de la revisión? No se pueden plantear agravios o en los recursos de apelación cuando son inoperantes, es decir, cuando solamente me enoja la sentencia de primera instancia o una resolución interlocutoria. O estoy enojada con el juez, entonces comienzo a agraviar y digo que que dijeron pavadas, que no está fundado, pero no manifiesto puntualmente cuál es el agravio y de qué manera cometió error o tiene vicios esa sentencia o esa resolución. Entonces, todo esto tiene un límite. Es decir, si yo manifiesto que hay un error, ser claro en decir cuál es el error, cómo se debería haber hecho y en qué sentido está redactado ese error. Si la decisión me afecta, me agravia, manifestar cuál es el agravio
fundar el agravio y de qué manera me está agraviando. Es decir, meramente criticarlo o quejarse no es la forma de plantear una apelación. Lo más sencillo para el juez va a ser rechazar directamente el recurso de apelación por falta de agravios o por falta de fundamentación. Los agravios no son computables, es decir, no, no es que yo voy juntando molestias o agravios durante todo el proceso y digo, bueno, en el proceso el juez no hizo lugar a una no hizo lugar a una prueba, no tuvo en cuenta la confesional de la contraria. Quejarse en una etapa ya en la sentencia no tiene sentido si no se lo hizo en la etapa que correspondía o del control de las pruebas. ¿Se entiende? Porque, dictó la sentencia de esta manera porque no escuchó el testigo que yo había ofrecido en la foja 25, supongamos. Ahí ya es tarde, es inoportuno, es inoficioso. No existe agravio ya en ese momento. ¿Está? Es decir, no podemos ir para atrás ni podemos sumar los distintos agravios en el proceso solo para quejarnos. Porque no se va a conceder y de concedido la alzada tampoco lo va a tener en cuenta. Tiene que haber una crítica concreta a la sentencia. Por supuesto, no solamente meras molestias, pero si realmente hay error, manifestarlo de la manera que corresponde y señalar cuál es el error y cuál es el resultado al que el juez debería haber llegado, porque puede equivocarse. De hecho, hay muchos errores. Entonces hay que manifestarlo realmente cómo se debería resolver y siempre teniendo en cuenta de qué manera los está afectando. Bueno, tiene que haber una crítica razonada tanto en la sentencia, en las resoluciones, como en los recursos, en los distintos tipos de recursos. Es decir, no molestarse o no estar de acuerdo simplemente, sino fundar por qué está errada esa sentencia. Bueno, ¿qué efectos tiene según cómo se conceda el recurso de apelación? Yo sigo, chicos, me hacen una pregunta, cualquier cosita. Bueno, puede ser suspensivo o devolutivo. Si es suspensivo, la regla es que la interposición del recurso se haga lugar a la ejecución de la resolución recurrida. Si es devolutivo, bueno, son casos excepcionales, es decir, se interpone la interposición del recurso, no va a suspender la ejecución sigue, y si se resuelve una cosa distinta, bueno, volverá y se rectificará, pero no puede suspender, o sea, no puede dejarse sin efecto la ejecución de la sentencia en casos de alimentos, por ejemplo. Bueno, puede ser de trámite inmediato o diferido. Trámite inmediato, la regla es que el recurso se tramita en el momento en el que se interpone. Y diferido son los casos excepcionales, solamente es lo que establece la ley. O puede, con mucho fundamento, el juez decidir que sea trámite diferido. Bueno, las oportunidades. Si el recurso es concedido en relación y con tratamiento inmediato, se va a dar trámite en los 5 días de notificado por Ministerio de la Ley, si es que la Providencia así lo permite, lo que recién hoy les decía, o depende del tipo de notificación que tenga que reverse. Si es libremente, dentro de los 10 días de la notificación personal o por cédula, que todavía tenemos personal por cédula, y cuando les digo por cédula puede ser incluso hasta las cédulas digitales, digamos, o por medios electrónicos, si es que de esta manera está permitido. Y la apelación contra la regulación de honorarios, la resolución es adoptada en audiencia o en subsidio de la reposición, se debe fundar también con la providencia de la misma concesión. Bueno, el memorial de agravios debe contener la crítica, entonces, razonada de todos estos
una síntesis razonada de todas y de cada una de las partes del fallo. No pueden ser meras quejas o ser inequívocas, es decir, que debe estar motivado y fundado. Se deben establecer cuáles fueron los errores de hecho y cuáles fueron los errores de derecho en el juez al momento, en la sentencia, al momento del razonamiento. Es decir, no simplemente no estar de acuerdo. Evitar los planteos que tengan que hacerse, y eso sí se hace en la alzada. Es decir, el recurso de apelación, donde se manifiestan los agravios, donde se analiza o se queja de la sentencia, no pide nada nuevo. ¿Está? Solamente se analiza la sentencia. En la alzada, cuando se sostiene ese recurso, es decir, cuando es concedido el recurso y la causa va a la alzada, en la alzada se sostiene este recurso. En ese mismo escrito de sostenimiento del recurso se debe pedir todos estos requisitos que quedaron pendientes en primera instancia, de los que se hicieron reserva, de los que existen ya en primera instancia, o sea, no nuevos, y pedir que se hagan las reservas, se produzcan las pruebas, se abren los documentos o se reciban documentos de hechos nuevos que fueron alegados en primera instancia y no fueron tenidos en cuenta antes de la sentencia, ya sea porque la causa ya estaba cerrada para dictar sentencia o porque simplemente el juez los obvió de primera instancia. Pero si se hizo reserva, se pide que se haga, que se abran las causas pruebas y que se reciban estos nuevos documentos para ser analizados. Una vez que se tiene reservado todo esto en la alzada, se produce el llamamiento de autos para sentencia de la Cámara de la alzada, que va a hacer el análisis de esta sentencia de primera instancia, y se sortea de forma posterior quién va a ser el juez que va a analizar, o la primer vocalía que va a analizar esa sentencia apelada, esa resolución. Es decir, para esto ya se tiene que tener, ¿cómo les puedo decir? Como limpio, hacer un barrido de qué es lo que sucedió en primera instancia y qué es lo nuevo que hay que hacer. Se sortea el juez, quien va a analizar y va a votar en primer término
va a analizar la sentencia de primera instancia, va a llamar a pruebas nuevas si es que existen, va a tener que considerar integrar los documentos nuevos que hayan y si hay alguna medida que tomar previo a la sentencia, también lo va a tomar este juez que fue sorteado como primer vocal, digamos, para hacer el primer voto. Una vez que se integra todo esto, el juez lo analiza y dicta, da su opinión con respecto a el fallo, no a las pruebas. No hay una causa nueva, digamos, no se analiza las partes acá, ni qué dijo uno ni qué dijo otro, simplemente el fallo. Si ese fallo está acorde a todo el proceso y a todo lo nuevo que se incorpora. Porque no se olviden que el agravio existe en primera instancia, pero es sostenido en la Cámara, es decir, que la situación sigue igual. Entonces, todo lo nuevo que hay y todo lo que ya se dijo, lo que hace el vocal es estudiarlo si corresponden. Y da su punto de vista y da sus fundamentos. De la misma manera que se tuvo que fundamentar la sentencia de primera instancia, se tiene que fundamentar esto. Es decir, análisis desde la demanda, todas las pruebas, en qué derecho fundarlo, en qué derecho, qué antecedentes se basan para tomar una decisión y tomar la decisión. Esta decisión de este juez de cámara nuevamente es revisada por o no comparada, pero acompañada por otro vocal. Ese otro vocal nuevamente lee ya el fallo o la opinión del primer vocal, no todo. Si advierte que hay criterios con los cuales no comparte, analiza nuevamente la sentencia del juez de primera instancia, las pruebas, todo igual, y hace una disidencia. Es decir, no opina de la misma manera, ya sea en forma total o parcial, pero siempre en forma integrativa y integrativa me refiero a que se analiza todo de nuevo y da su opinión al respecto. Puede sumarse al mismo fallo y decir, bueno, opino de la misma manera, me adhiero y ahí se termina. O puede decir, no, disiento en en el punto A, B y C, supongamos, o en el punto A y me adhiero en el punto B y C. Del juez, del primer vocal. Si existe tal disidencia, es decir, el voto no sale completo, adherido, tiene que ser nuevamente analizado por otro juez. Esta es realmente la garantía constitucional del que habla la Corte de la doble instancia. Es decir, la revisión no es de uno solo, sino que tiene, como es cuestionada y es agraviado un justiciable con la sentencia de un juez, debe ser revisado nuevamente. Y si aún ahí todavía no hay acuerdo, tienen que desempatar y no va a votar uno solo, sino que tienen que ser tres, si es que no hay acuerdo entre estos dos. Este tercero analiza el voto del primero y del segundo y se adhiere al primero o al segundo. Pero debe fundamentar también, es decir, los tres, en este caso, los tres deben fundamentar por qué se adhieren, en qué se adhieren y en qué discrepan. Y recién ahí sale el voto completo, sale la sentencia completa de la alzada, modificando, alterando o confirmando la sentencia de primera instancia. En esta disidencia, en esta nueva sentencia, se deben regular los honorarios. Que hasta ahora creo que todas las salas, por lo menos en Corrientes, lo hacen, y es un 30% de lo que se regule de honorarios en primera instancia a los abogados que participan. No importa quién sale vencido y quién no. Es el 30% por partes iguales porque es un trabajo que se realizó en el salvo que la parte que debía contestar la apelación no lo contestó. O sea, no hubo trabajo, digamos. Si no hubo trabajo del profesional, no hay honorarios que regular.
¿Se entiende? El trabajo, el primer trabajo está hecho por el apelante, que plantea el recurso. Ese recurso se sustanció a la contraria. Si la contraria no contestó, no hizo nada, no hay trabajo, no se regulan honorarios. Pero si contestó, ya el solo hecho de contestar es trabajo hecho por el abogado que se debe regular. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Por ahí me pude haber ido de programa, pero creo que terminamos ahí. Bueno, sí. Los jueces dependen del proceso, pero el juez en 15 días debería dictar sentencia. Si hay disidencias, la disidencia no puede estar en otra vocalía más de 3 días. Es decir, que lo que se trata de respetar es que en 15 días la sentencia esté efectivamente terminada. No conozco ninguna cámara que cumpla con los plazos. Algunas puede ser, no sé las cámaras civiles, la verdad, cómo están, pero la cámara contenciosa administrativa o con competencia administrativa, tiene no solo todas las causas contenciosas administrativas, sino que tiene todos los amparos de la provincia. O sea, es la única cámara en toda la provincia. Es decir, que hay más de 200 expedientes por vocalía, que a su vez, donde hay disidencias, vuelven a dar vuelta a todos los expedientes. Así que hay atrasos casi de un mes para cada causa. En algunos salen un poco más rápido. Y las cámaras civiles, como hay varias salas, están divididas por fuero las salas ahora, yo creo que deben trabajar un poquito más rápido. Creo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, un reloj inglés. Bueno, hay mucho más para enriquecer que lo que voy a hacer. No sé si estos power que se les manda a ellos. Bueno, voy a adjuntar a varios fallos de la Corte y de las distintas provincias para que vean la manera en que se fundamenta la Corte, sobre todo cómo insiste con las revisiones de las apelaciones y no el mero rechazo de las mismas. Hay veces que en situaciones de vulnerabilidad el justiciable no tiene acceso a las causas y se pierde la posibilidad de poder recurrir y los errores son graves. Eh, hay procesos especiales, son numerosos como los ejecutivos, el fuero ejecutivo, donde el actor se presenta y reclama con documentación, pero el demandado nunca viene al proceso, nunca se presenta, porque si no paga, es porque no tiene para pagar una deuda, sobre todo lo que superó estos últimos años fueron los préstamos de financieras. Las financieras imponían un interés hasta de 300%. Hay jueces que controlaban estos intereses y los bajaban. Hay jueces que seguían el proceso porque se supone que el documento vale por sí mismo y no tiene cuestionamientos, como por ejemplo los pagarés. Lo que hacían las financieras es eso, prestar dinero y contra documentos hacerle firmar pagarés. No pagaban una cuota o dos del préstamo con semejantes intereses y ejecutaban el pagaré. Como el pagaré es un documento hasta ahora que dice el Código de Comercio, Código Civil ahora, que no es un documento que tenga algún tipo de cuestionamiento, sino que vale por sí mismo, entonces no hay nada que decir, se presenta al pago, al cobro y bueno, hay que darle ejecución. El demandado no se presenta nunca a oponer excepciones. ¿O porque no tiene excepciones? Porque sabe que él lo firmó. Porque las excepciones en el proceso ejecutivo también son limitadas. Entonces se dicta una sentencia que hasta podría ser injusta porque el juez tiene las facultades de poder limitar estos y controlar estos intereses que no sean usurarios. Es decir,
más que una facultad es un deber del juez controlar eso, pero puede haber jueces que no lo hacen y dictan una sentencia, imagínense una sentencia de 300% de intereses anuales en deudas de 15 años, jamás terminan de pagar. Y si no tienen para pagar 2, 3 cuotas vencidas, mucho menos van a tener para pagar honorarios o costas del juicio, honorarios de la contraria, actualización de planillas de interés. No se termina nunca. No viene, entonces no apelan, no siguen el proceso porque no pueden. Esto es la importancia en la que la Corte recalca constantemente. El control de los jueces, la doble instancia y la posibilidad de recurrir cada una de las decisiones judiciales. Bueno, si no hay nada más, damos por terminado. Gracias por aguantarme. Espero que algo les haya servido. Y no sé si nos vemos más adelante. Bueno, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta en el Zoom, puede activar su audio. Buenas noches.